Buenas noches, mi nombre es Luciano Ganser, yo soy docente de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Nacional de Villa María y conjuntamente con el resto del equipo que formamos parte de la cátedra, me sumo a esta actividad de extensión universitaria, la cual es un gusto formar parte y está enmarcada en octubre, que es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Bueno, yo les voy a hablar sobre el futuro reproductivo después de los tratamientos. Déjenme ver, chequeo unos detalles técnicos. Bien, bueno, vamos a ver que se pase. Bien, yo me dedico a una subespecialidad dentro de la ginecología, que es la medicina reproductiva. La medicina reproductiva es por ahí lo que socialmente se conoce como especialista en fertilidad, y bueno, es una subárea de la ginecología que se encarga no solamente de abordar los problemas de los pacientes de trastorno de fertilidad cuando los pacientes están buscando y no llega el embarazo, sino todo lo que engloba en general en la salud reproductiva o en la infertilidad, tanto en el varón como en la mujer. Que en este caso, en esta patología que estamos abordando en conjunto, que es el cáncer de mama, va a afectar directamente sobre la salud reproductiva de las pacientes. Bueno, con respecto al cáncer de mama, decir que el 25% de las pacientes que se le hace el diagnóstico, se calcula que aún no inició la búsqueda de embarazo. Bien, entonces, eh, esta futura afectación de su fertilidad hace que tengamos una necesidad de generar como una nueva área dentro de esta subespecialidad que es la medicina reproductiva y que es la oncofertilidad. La oncofertilidad está formado por un equipo multidisciplinario que en este caso, hablando de la patología de cáncer de mama, va a estar formado por el equipo de mastología, que son los ginecólogos especialistas en abordar este tema, los especialistas en medicina reproductiva y los oncólogos. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son las implicancias sobre la salud reproductiva una vez que se hace el diagnóstico de cáncer de mama? Y acá quiero puntualizarme en dos grandes tópicos, y uno de ellos es la edad. ¿Bien? Se ha estado abordando a lo largo de todos estos encuentros que los pacientes, el diagnóstico de cáncer de mama se hace cada vez en pacientes más jóvenes. Bien, eso por un lado. Esto va a acarrear de que estas pacientes afortunadamente tengan mejor sobrevida y por ende la búsqueda de un embarazo futuro sea más posible. ¿Bien? Y por otro lado, hay que saber que en lo que es la salud reproductiva general, la edad es un factor pronóstico independiente muy importante respecto al éxito de un futuro embarazo. No es lo mismo tener menos o más de 35 años, no solamente por la cantidad de óvulos, sino por la calidad y por el éxito de lograr un futuro embarazo, ya sea de manera natural o a través de un tratamiento de fertilidad. Y otro punto en esta implicancia del diagnóstico de cáncer de mama en salud reproductiva es el tratamiento que va a tener que hacer la paciente una vez que se le diagnostica la patología, el cual va a depender del grado de malignidad, ¿sí? Y el grado de diferenciación y demás, que no voy a entrar en detalle porque mis otros colegas se han explayado, se explayarán perfectamente en ese punto. Pero bueno, la cuestión que estas pacientes muchas veces tienen que hacer cirugía, radioterapia, quimioterapia o un combo variable entre estas tres áreas terapéuticas. Y bueno, y la quimioterapia son sustancias o fármacos citotóxicos y por ende gonadotóxicos. Entonces, como así van a actuar en las células tumorales, también van a actuar a nivel del ovario, produciendo una declinación de la función ovárica, produciendo una menopausia precoz, que eso va a depender de acuerdo a la droga que la paciente utilice,
y también de acuerdo a la edad del diagnóstico, ¿sí? Digamos, afortunadamente, mientras menor edad tiene la paciente, hay como menos riesgo de falla ovárica. Pero el riesgo de falla ovárica en general post-quimioterapia lamentablemente es alto, sobre todo si la paciente tiene más de 35 años. No todos los tratamientos, no todo el tratamiento de cáncer de mama la paciente se somete a una quimioterapia. Puede ir también a una cirugía, puede ir a una radioterapia. Y en este caso, si no hace quimioterapia, ciertamente va a escapar de esta citotoxicidad de los quimioterápicos sobre el ovario. Pero estos tratamientos también implican una postergación del embarazo, ¿bien? Con lo que, cotejándolo con lo que le acabo de explicar del impacto de la edad en la salud reproductiva, muchas veces esas pacientes saben que por 2 años como mínimo, inclusivemente 5, no van a poder buscar el embarazo. Entonces se van a ver afectadas en cierta manera, no por la quimioterapia, sino por la postergación del embarazo. ¿Bien? Bueno, ¿y cuál es el rol del equipo de oncofertilidad? La paciente, una vez hecho el diagnóstico de cáncer de mama, tiene derecho a ser informada, ¿bien? Y ahí está la articulación entre el equipo de oncofertilidad y que la paciente reciba un asesoramiento reproductivo por parte del especialista en medicina reproductiva, ¿bien? No se concibe en todo este proceso diagnóstico que a la paciente ni se le mencione la cuestión de fertilidad, siempre y cuando, por supuesto, tenga un deseo genésico futuro, ¿bien? Estamos hablando en un escenario que la paciente todavía no culminó su planificación familiar. Entonces, es una obligación que nosotros las tengamos que ver y asesorar, explicarle el escenario, el abanico de posibilidades, las posibles consecuencias de hacer, de no hacer, para que la paciente tenga la autonomía para decidir, ¿bien? En todo este trance que está pasando sobre su futuro reproductivo. Que decirles que lamentablemente no es nada fácil para estas pacientes, porque es una noticia que no la está esperando y encima por ahí tomar decisiones en su futuro reproductivo no es para nada fácil para los pacientes, ni tampoco es sencillo para el equipo médico en cuanto a ese asesoramiento. Pero a la paciente se le debe informar, así ella tiene la oportunidad de decidir, ¿bien? Entonces, en eso es que consiste el asesoramiento reproductivo. Bueno, y a grandes rasgos, para hablar de un algoritmo de actuación, déjenme ver si puedo ver el puntero, sí, bueno, ¿cómo tenemos que actuar desde el punto de vista médico una vez que nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer? Este es un algoritmo de cáncer en general, pero puede aplicar también para el cáncer de mama. La mujer joven con función ovárica activa, bien, porque bueno, puede ser que una mujer ya sea el diagnóstico en el contexto de una menopausia precoz, y bueno, no se encasillaría acá. Pero si tenemos una mujer joven con función ovárica activa, tenemos que plantearnos si hay tiempo antes de la quimioterapia de ofrecerle una estimulación ovárica controlada para hacer una extracción de óvulos y esos óvulos vitrificarlos o congelarlos. Entonces, si tenemos tiempo, si la paciente dispone de 2 a 4 semanas para postergar la quimioterapia y esto no le va a impactar en el pronóstico de su patología de base, realizamos esta intervención. Que para dar un detalle un poco más técnico, esto consiste en estimular los ovarios para sacar posteriormente los óvulos y tenemos diferentes estrategias farmacológicas para ver si en el caso de que se trate de un tumor hormonodependiente y no tumores, perdón, no hormonalmente dependientes. En el caso de que no tengamos tiempo, afortunadamente existe una técnica que es la criopreservación de tejido ovárico. Bien, la criopreservación de tejido ovárico se hace mediante cirugía, la paciente no debe esperar más de 1 o 2 días y podemos acceder a la extracción de un ovario, que sería la oforectomía, o pequeñas laminitas del ovario, como le voy a mostrar en la siguiente placa. Bien, que posteriormente esto se puede hacer o un reinjerto o una maduración in vitro de ese tejido ovárico para sacar los óvulos en su momento. Bien, y bueno, esto por ahí es lo que me adelantaba en la placa anterior. Nosotros tenemos aquellas pacientes que tenemos tiempo y no le vamos a cambiar la sobrevida de la enfermedad y podemos hacer una estimulación ovárica,
nosotros realizamos una estimulación ovárica controlada con el objetivo de que todos los óvulos que esa mujer tenga en el momento, realizar una extracción a través de una punción guiada por ecografía. Entonces esos óvulos que le extraemos es un proceso que necesitamos mínimamente 2 o 3 semanas. Es un proceso que tenemos que tener una intercomunicación con este equipo de oncofertilidad perfecta, porque no 1 o 2 días que se pierden puede ser vital para que la paciente acceda a estos tratamientos o no. Por eso siempre nosotros decimos lo que nos dedicamos a fertilidad, que esta es la única urgencia que tenemos, ¿bien? En donde nos tienen que hablar a la hora y el día que sea. Bien, entonces, estos óvulos que uno le saca fuera del organismo, posteriormente se vitrifican o se genera una congelación rápida y esos óvulos quedan durante años congelados para posteriormente, cuando la paciente esté apta para embarazarse, descongelarlos, hacer un tratamiento de fertilidad a través de la inyección intracitoplasmática de un espermatozoide de óvulo, que es lo que se llama fertilización in vitro, y posteriormente hacer una transferencia dentro del útero de esos embrioncitos. Ahora bien, ¿qué pasa si estamos en el escenario que la paciente no tiene tiempo, tiene que empezar la quimioterapia la semana que viene y no tenemos estos días que requerimos la estimulación ovárica? Y bueno, a esa paciente se le puede ofrecer esta técnica de criopreservación de tejido ovárico, que hay que ser muy claro que aún, si bien los resultados son cada vez más alentadores y hay más de, creo, 35, 40 nacidos vivos posterior a esta técnica, la criopreservación de tejido ovárico es una técnica experimental, no así una técnica totalmente aprobada que es la congelación de los óvulos. ¿Bien? Entonces, si nosotros accedemos a la criopreservación de tejido ovárico, lo que hacemos también es criopreservarlo, congelarlo, y la ventaja en cierta manera que tiene la técnica de criopreservación de tejido ovárico, que uno posteriormente puede hacer el trasplante ortotópico, o sea, en el lugar donde estaba el ovario, y esto tiene la ventaja desde el punto de vista endocrino que muchas pacientes, si entran en un cuadro de menopausia posterior a esto que les comenté de la citotoxicidad, cuando uno hace el trasplante de tejido ovárico, renuevan su función ovárica, ¿bien? O sea, que en cierta manera hasta le revierten este estado de menopausia, que es pasajero, no dura años, dura entre 6 meses y 2 años, hay algunos reportes, pero tiene la ventaja que en una de esas la paciente, si no tiene otro problema de fertilidad, se quedan hasta embarazadas espontáneamente. ¿Bien? Y si no, o si el tiempo no lo requiere, o si hay otro problema de fertilidad, se puede hacer una estimulación ovárica sobre ese ovario reimplantado, sacar los óvulos y hacer el tratamiento como si hubiera congelado los ovocitos. ¿Bien? Una gran pregunta que nos seguimos haciendo en la medicina, para que algo sea seguro tienen que pasar muchos años y tienen que haber muchos datos, es si es seguro estimular este tipo de pacientes. ¿Bien? Porque bueno, estamos hablando que son tumores hormonodependientes, estamos hablando que la paciente la estamos sometiendo a una estimulación en una situación de estrés, como es el diagnóstico reciente de una patología oncológica y demás, pero bueno, afortunadamente ya todos los estudios, este estudio del 2008, o sea, tiene cierta antigüedad, es un estudio controlado, prospectivo, controlado, que desde el punto de vista estadístico no es el mejor diseño, pero tiene su peso estadístico, en donde se trataron de responder si la estimulación ovárica en estas pacientes con riesgo con cáncer de mama podía traer algún riesgo de recurrencia. Bien, entonces, en este trabajo se juntó 215 pacientes, de las cuales 79 pacientes hicieron la hiperestimulación ovárica controlada para preservar la fertilidad y 136 tuvieron cáncer de mama, pero no se sometieron a la técnica de la estimulación. Hicieron un seguimiento a 2 o 3 años y afortunadamente no se observó un aumento del riesgo de recurrencia de la patología en aquellas pacientes que congelaron sus ovocitos. Bien. Otro estudio es un metaanálisis, que un metaanálisis es como que es un gran estudio que evalúa cómo se diseñaron otros estudios, en este caso 14, y acá ya buscaron ver la seguridad del embarazo en las pacientes diagnosticadas con cáncer de mama. Y afortunadamente, bueno, se comparó las
pacientes embarazadas tras el diagnóstico de cáncer de mama versus las que no se embarazaron, y parece que hubo una disminución de riesgo de muerte del 41%, particularmente si ganglios era negativo. O sea que como que incluso se mostraría un factor protector de aquellas que se embarazan. Bien, entonces este estudio confirma que el embarazo en mujeres con cáncer de mama es seguro y no compromete la supervivencia. Bien, por ende, el cáncer de mama no es justificación para negar la oportunidad de una futura concepción. ¿Sí? Perfecto. Hay otro punto y otra herramienta terapéutica que contamos los que hacemos fertilidad, que es la ovodonación. ¿Bien? Y si bien la ovodonación yo no se los mostré como una alternativa de primera línea, es una excelente opción terapéutica en determinadas situaciones. Aquellas pacientes que, por más que uno las asesoró, y no pudieron acceder o no quisieron en su momento, o pacientes que ya tenían una baja reserva ovárica y se encuentran en 5 a 6 años posterior del diagnóstico de cáncer de mama y ya tienen 42, 44, 45 años. Bueno, en un determinado grupo de pacientes, el tratamiento de ovodonación es una excelente alternativa terapéutica. Brevemente contarles que la ovodonación es obtener un óvulo de una donante, fertilizarlo con el espermatozoide, que puede ser el de la pareja de esta paciente. Si la pareja a su vez tiene un grado de infertilidad, puede ser de un banco de semen. Si es paciente, un matrimonio igualitario, pues también un semen de banco. Si es un proyecto monoparental, puede ser semen de banco. Así que bueno, la cuestión es que se forma un embrioncito con un óvulo donado. Y este embrión se le transfiere a la paciente con excelentes chances de embarazo, porque en este caso vamos a tener la chance de embarazo no que tiene la paciente que se transfiere, sino la tasa de embarazo según la edad de la donante, que generalmente soy paciente siempre de menos de 35 años. Bueno, como consideraciones finales, siempre debe existir un asesoramiento reproductivo cuando se hace el diagnóstico de cáncer de mama. Y lo traspolo para todo tipo de patología oncológica y lo traspolo para todo tipo de pacientes. Porque como le mostré en ese algoritmo, inclusive hoy en día en las adolescentes y en las niñas, en cierta manera hay algunas oportunidades terapéuticas, o por lo menos asesorar, ¿bien? Para que el paciente tenga la autonomía de decidir. ¿Sí? Bueno, siempre los tratamientos de preservación de la fertilidad deben iniciarse antes de los tratamientos sistémicos de cáncer de mama. Por ahí nos ha pasado que las pacientes nos consulten y me dicen, doctor, yo ya hice mi primer ciclo de quimioterapia, ¿sí? Y no, ahí ya no es aconsejable hacer una preservación de la fertilidad en ese contexto. Por eso volvemos a lo mismo. Desde el equipo médico debemos estar muy bien articulados para llegar a tiempo con estas pacientes, no para que lo haga, pero sí, vuelvo a insistir, para informarle y que para el paciente decida. ¿Bien? Otro concepto que quiero que nos llevemos a casa es que la estimulación ovárica controlada no empeora la enfermedad ni produce una recidiva. Es lo que le traté de mostrar en los trabajos. Bueno, y acá me acabo de acordar que hay un error de ortografía, les pido disculpas. Y el cáncer de mama no es una justificación para negar un embarazo futuro. ¿Bien? Así que bueno, espero que esta información que le acabo de dar sea de utilidad. Vuelvo a repetir, para mí es un placer formar parte de este equipo docente y de esta actividad de extensión universitaria, en este caso en la carrera de medicina y en la Universidad Nacional de Villa María. Muchas gracias.